Bienvenido, bienvenida, bienvenide. Esto es Espacio Diverso, una coproducción entre Justicia TV y el Consejo para Prevenir y Eliminar la Discriminación de la Ciudad de México, el COPRED. Espacio Diverso es un espacio para reflexionar, analizar, debatir cuestiones relacionadas con el fenómeno discriminatorio en la Ciudad de México. Este programa también lo estamos grabando desde las instalaciones del COPRED, aquí en General Prim número 10, y pues nos da mucho gusto regresar a lo presencial, regresar a grabar nuestros programas con nuestras invitadas de manera presencial, personal, poder hablar, poder debatir de manera mucho más fluida. Y bueno, pues este es el segundo programa que hablamos sobre las cuestiones relacionadas con violencia, discriminación en las universidades. En el programa pasado estábamos hablando sobre qué medidas tendrían que tomar las universidades para prevenir, para erradicar y en su caso sancionar este tipo de violencias. Decíamos que gracias a la visibilización de alumnas principalmente a través del Me Too, pues se hizo posible poner en el centro del debate dentro de las universidades estas conductas, estas prácticas discriminatorias y violentas que viven las alumnas principalmente dentro de las universidades. Y digo principalmente porque también existen violencias cometidas hacia personas de la disidencia o de la diversidad sexual y de género, personas racializadas, personas con discapacidad. Y esto, pues, por supuesto, incluye un universo mucho más grande de personas. Queremos enfocarnos a las violencias que viven las mujeres porque creemos que, bueno, pues tenemos que hablar de esto, sobre todo porque se encuentran normalizadas, se encuentran invisibilizadas. Sabemos, según la ENDIRE, por ejemplo, que los piropos ofensivos, el abuso sexual y la violación son perpetradas en su mayoría por compañeros. Pero también existe violencia llamada quid pro quo, ¿no? La que cometen los profesores, la que cometen autoridades que tienen una situación de poder o de dominio sobre las alumnas, que están relacionadas también con conductas sexuales. Pero también decíamos en el programa pasado que existen muchas otras violencias normalizadas, cotidianas, micromachismos, que necesitamos hablar de ellos porque muchas veces se considera que no se debe poner tanta atención a esto. Y justamente para platicar sobre todas estas violencias, sobre la experiencia dentro de las universidades, vamos a platicar el día de hoy con tres invitadas que son universitarias, que se encuentran todavía estudiando en las universidades y que, bueno, pues nos gustaría mucho que nos platicaran cómo se vive esto, cómo se vive desde las colectivas en las universidades y sobre todo, pues qué medidas deberían de estar tomando estas instituciones. Nos acompaña Valeria, quien es feminista y es estudiante de la UNAM. ¿Sí? Valeria, muchas gracias por acompañarnos. También nos acompaña Marina Pedrosa, quien es activista feminista y tesista en la UNAM. Muchas gracias, Marina, te agradecemos tu presencia. Y también nos acompaña Carolina Álvarez, quien también es feminista y es doctorante en la UAM Iztapalapa. Muchísimas gracias, Carolina, me da mucho gusto recibirlas. Y bueno, pues voy a empezar por quien me parece, por cómo las estoy presentando, la más joven, en cuanto a su paso por la universidad, porque, bueno, pues tenemos a una estudiante ya del doctorado, a una estudiante que está haciendo su tesis. Bueno, entonces me gustaría empezar contigo, Valeria. ¿Cómo encuentras la universidad en términos de estas prácticas discriminatorias, de esta violencia hacia las mujeres? Desde que yo entré a la universidad, que fue en la preparatoria, fue Prepa 6, que fue UNAM, o sea, 15 años, pues siempre ha sido machista. O sea, siempre ha habido ese tipo de microagresiones, siempre ha habido de parte de los alumnos y de parte de los profesores también. Entonces, a mi paso de la UNAM, realmente no siento que muchas cosas hayan cambiado. Siento que apenas con el movimiento Me Too, con muchos movimientos feministas, con estudiantes que se han organizado entre ellas mismas, ha empezado quizás un poco a visibilizarse el problema, pero realmente siento que la UNAM está muy lejos de realmente querer combatir el problema o tener los recursos, la capacitación para combatir ese tipo de cosas. Claro, en el programa pasado justo hablábamos de la complejidad que implican las universidades por sí mismas al ser espacios de estudio, de trabajo, ¿no? de centros culturales, deportivos, etcétera. Y bueno, la UNAM presenta una complejidad pues mucho mayor, sí, simplemente por el tamaño que tiene, ¿no? Marina, tú en tu paso por la universidad, ¿cómo has vivido esta cuestión de las violencias y la discriminación? Pues ha sido muy duro, ¿no? O sea, coincido con mi compañera de que desde que entras a la prepa, yo también hice la prepa en la UNAM,
te das cuenta de eso, ¿no? De que todo el mundo sabe quién es el profesor que acosa. Y no es uno, ¿no? Son varios. Y nadie dice nada, nadie hace nada. Y es así y es normal, ¿no? También creo yo entré a la preparatoria en el año 2011. Creo que han cambiado muchísimas cosas, ¿no? Del 2011 para acá he tenido oportunidad de hablar con compañeras que ahora están en preparatoria y pues sí, su panorama, su contexto es muy diferente al de cuando nosotras estábamos en la preparatoria. Pero creo que va más como en lo diferente que somos nosotras como mujeres y como generaciones a la diferencia de la institución en sí, ¿no? Después, cuando entré a la universidad, pues fue prácticamente lo mismo, ¿no? Darme cuenta que a la institución no le importaba lo que nos estaba pasando a nosotras como estudiantes y después organizar, pues esto, ¿no? Movimientos estudiantiles y también con las trabajadoras y también con las profesoras y darnos cuenta que no nada más eran las estudiantes las que no importábamos, ¿no? Tampoco importaban las trabajadoras, tampoco importaban las trabajadoras administrativas, tampoco importaban las profesoras. Y pues eso, es también buscar cómo subsanar el trabajo que no hace la institución, ¿no? Y que también termina siendo muy desgastante. Si la institución que tiene los recursos y la estructura para hacerlo no lo hace, pues a nosotras como compañeras sin recursos y sin estructura es muy difícil, ¿no? Acompañar en una denuncia. Es muy difícil. Pues eso, ¿no? Bajar la información, ver qué se tiene que hacer, ver a dónde vas, porque te traen dando vueltas, ¿no? O sea, yo recuerdo una vez una compañera decía que la universidad es como un México chiquito, ¿no? Y así como te traen dando vueltas en el MP, así te traen dando vuelta en la Oficina General de Género de CEU. ¿No? Entonces creo que eso ha sido lo más desgastante y que incluso hace, por ejemplo, yo ahora, yo ya no quiero seguir estudiando en esa institución, ¿no? O sea, no solamente por la violencia de género, ¿no? Sino por lo que me tocó vivir a mí como activista dentro de la institución. Sí, creo que te termina siendo un rechazo. Y a mí es a la institución, pero habrá compañeras que es más grave y que terminan incluso rechazando la formación académica, ¿no? Y que una mala, o sea, no se queda nada más en la violencia y ya pasó, sino en todo lo que eso transgrede en la vida de una mujer, ¿no? Que puede ser que tuvo una mala experiencia dentro de la universidad y ya no quiera continuar estudiando, ¿no? Y eso trunca en muchísimas áreas el desarrollo personal de esa mujer. Por supuesto, no es muy delicado porque no es una cosa menor, digamos, ninguna violencia lo es, pero me refiero que si tú vas todos los días a una institución educativa donde todos los días estás viviendo esta violencia, pues eso tiene efectos en tu vida emocional, ¿no? De manera grave. Y en ese sentido, además, puede llegar a truncar un proyecto de vida, ¿no? Porque al final del día, si dejas esa carrera, pues no sé si sea factible, digamos, regresar a estudiar después de una experiencia de ese tipo. Carolina, en tu paso por la universidad, ¿cómo lo has vivido? Pues yo coincido con las compañeras en 2 puntos, ¿no? Yo he estado en la UAM desde el año 2010, en mis estudios de pregrado, y pues ya llevo casi 12 años, ¿no? En esa institución. Coincido primero en que sí noto un cambio en el clima político, ¿no? En comparación de cuando entré a estudiar la licenciatura. Creo que el trabajo de las compañeras militantes ha hecho que exista una presión pública y política hacia las instituciones, en términos sobre todo de visibilizar las violencias y de buscar fincar responsabilidades, ¿no? No solo que se quede como en una denuncia pública, sino también en términos jurídicos y de reglamentos, ¿no? Creo que las instituciones en últimos años, tal vez unos 5 años, han hecho algunos esfuerzos por incorporar esto de las violencias por género esencialmente a los reglamentos, pero pues todo eso ha surgido de las demandas de los movimientos, ¿no? Feministas sobre todo, de las compañeras, profesoras, alumnas, trabajadoras, y pues finalmente son conquistas que surgen de esa lucha política, ¿no? A mí me parece que otra cosa que he notado es que finalmente estas violencias cumplen una función, o sea, sí tienen un carácter instrumental, ¿no? Dentro de los espacios universitarios, pues están totalmente incorporadas en las formas, en las dinámicas de interacción, en las lógicas súper masculinas de los espacios universitarios, que me parece que eso es algo pues central, ¿no? Porque pareciera que nos tratan como invitadas, ¿no? Todo el tiempo, como si nos dieran el espacio, la oportunidad, el chance de estar en esos espacios que en realidad pues
también esa participación forma parte de una lucha histórica y política de las mujeres para poder estar en esos espacios, pero en este momento ya no solo queremos poder ocuparlos, ¿no? Sino también hacerlos nuestros. Y una forma de lograr eso pues, es transformar esas dinámicas en donde a nosotras se nos considera eso como ajenas a esos espacios y pareciera que tenemos, o sea, la oportunidad que tenemos de transitar en esos espacios es a través de la sexualización de nuestros cuerpos y que los hombres, los profesores, los alumnos, los administrativos, los empleados, incluso la gente que vende fuera de la universidad, dentro de la universidad, o sea, en general, todos los hombres de esos espacios ven nuestros cuerpos como si tuvieran derecho a ellos, ¿no? Y sobre todo como una moneda de cambio, ¿no? O sea, como si nuestro desarrollo profesional estuviera siempre atravesado por esta hipersexualización, por esta cosificación. Y también me parece que este desgaste del que hablan las compañeras es real y los efectos de estas violencias, por muy sutiles que sean, o sea, casos que van desde violación hasta acoso, hostigamiento, etcétera, sí tienen efectos a largo plazo, ¿no? Y tienen repercusiones sobre el desarrollo profesional y la carrera profesional de las mujeres a muy largo plazo, muy largo plazo. Claro. Entonces, creo que sí tendríamos que preguntarnos las medidas que se están tomando, cuáles son sus alcances y qué están considerando como espacio universitario, ¿no? No solo el espacio físico de la universidad, sino las redes y todas como las actividades que implica la actividad académica fuera del espacio universitario. Claro, claro, sí, por supuesto, eso es un tema fundamental. Dejémoslo ahorita aquí en el tintero, porque sí quiero regresar justamente a qué tendrían que abarcar, ¿no? El espacio geográfico, digamos, de las medidas que tienen que adoptar las universidades para atender este tema, ¿no? Porque sobre todo hoy día vemos con las redes sociales, los WhatsApps, los celulares, inclusive las clases en línea, ¿no? Cómo todo esto se convierte en un espacio, una extensión de la vida universitaria y cómo ahí parece que pues ahí no hay reglas, ¿no? Aunque se supone que las hay en los campus, ¿no? Regreso contigo, Valeria, porque me interesa mucho conocer tu perspectiva. ¿Cómo has sentido este cambio? O sea, cuando tú entras a la universidad y tu paso por esa universidad, ¿crees que algo ha cambiado, ha mejorado? ¿Cómo lo miras? Creo que puede ir en buen camino. Creo que todavía tengo un poco de esperanza en que la institución tome cartas en el asunto, porque además está siendo forzada por muchas mujeres, como dicen mis compañeras, por estudiantes, por ex estudiantes, maestras, administrativos. Entonces, a partir, yo entré a la carrera y creo que como al año empezó lo del movimiento Me Too, lo de los tendederos, lo de las denuncias en las páginas de Facebook, y vi un poquito de cambio en la UNAM. Con respecto a la prepa y a la universidad, ¿crees que hubo ahí alguna transformación? O sea, que se cobró conciencia. Conciencia, conciencia ya es una palabra muy grande, pero a lo mejor sí se dieron cuenta de que estaba pasando algo, de que algo estaba sucediendo y que no estaba bien, pero al mismo tiempo siento que no están bien equipados para hacer como pues presión, ¿no? Claro. Sí. Entonces, o sea, sí siento que ha cambiado algo, pero ligeramente. Ligeramente. Marina, ¿tú cómo lo ves? ¿Crees que ha tenido algún efecto? Sobre todo, ¿cómo lo viven? Algo que me cuestiono, por ejemplo, es cómo se vive con los compañeros. O sea, ¿sigue habiendo esta resistencia por parte de los compañeros? De los profesores ya lo han referido un poco, si quieres referirte a eso, pero me interesa o sea, ¿cómo lo viven los alumnos? Varones, sobre todo. No sé, es bien complicado. El entenderlo, creo ¿no? que también depende de la facultad, ¿no? O sea, habrá facultades como más abiertas a ciertos temas. Por ejemplo, yo estudié en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, que tiene pues un ambiente como más políticamente correcto, ¿no? Sí. Entonces, pues sí, o sea, no sé, o sea, ahorita que Vale comentaba, ¿no? O sea, si ha cambiado, ¿no?
en mi primer año de licenciatura fue cuando ocurrió el feminicidio de Lesbi Berlín adentro del campus, ¿no? O sea, y creo que, o sea, más allá del Me Too, ¿no? Que es un movimiento gringo, pero o sea, eso fue un antes de shock, eso ¿no? ya había muchísimo trabajo previo aquí en las instituciones públicas educativas, ¿no? O sea, justo de las mujeres, ya había antecedentes de una asamblea separatista en filosofía y letras, ya había trabajo previo de una comisión de género en políticas y sociales, ¿no? Entonces de pronto pasa lo de Lesbi y pues eso ya también es como un... O sea, ya Claro. no puedes taparlo, ¿no? No, O sea, y claro, justo referente claro. a los compañeros y a los espacios y cómo se extienden estos espacios. Por ejemplo, a mí, justo después de lo de Lesbi, o sea, pues nos organizamos mucho en redes, ¿no? Entonces hicimos muchos posts y hacíamos muchas convocatorias en redes. Y nos empezamos a dar cuenta que los perfiles de quienes hacíamos estas convocatorias los empezaban a postear en grupos de estudiantes de la UNAM para que nos atacaran en nuestros perfiles de manera personal, ¿no? Y las amenazas que nos llegaban eran muy fuertes, ¿no? Y sobre todo en este contexto de un feminicidio en el campus, que los mismos estudiantes te dijeran como... Los mismos compañeros te Sí, amenazaban. claro, o sea, exactamente, ¿no? Y amenazas muy fuertes que no quiero repetir ahora, no. pero de verdad muy, muy horribles, ¿no? Entonces yo justo recuerdo que fuimos a la oficina general a denunciar lo que estaba pasando y la respuesta fue que no se podía hacer nada porque no teníamos manera nosotras de comprobar que estas amenazas venían de estudiantes. Cuando pues tú le pones a Facebook el correo y te sale y el perfil y te sale el correo institucional de la universidad, o sea, ¿cómo no va a ser alguien de la universidad si ahí está el correo institucional, ¿no? Claro. Pero bueno, todavía no estaba el protocolo de género en ese tiempo. Eso ha cambiado. ¿Ahora? Ay, yo diría que tampoco, ¿no? O sea, ¿No? es como, pues, no sé, igual ahorita hablamos de los protocolos, ¿no? Pero fue eso y entonces fue como un poco, pues, intensificar más la lucha, ¿no? Intensificar más la protesta, porque ya las cosas que estaban pasando en la universidad no eran cosas menores, ¿no? Ya no se No, quedaban claro. en la cosa, o sea, ya que, o sea, era como, bueno, o sea, puedo ser yo, o sea, ni siquiera me tengo que esperar a regresar en la combi a mi casa, o sea, me pueden matar Sí. aquí adentro de la universidad. Y ya, pues fue como empezar a hacer mucha chamba de base, ¿no? O sea, mucho trabajo de nosotras para nosotras y hacer que la jornada feminista y tomar entonces la explanada y después empezamos a tomar también salones y después tomamos la instalación completa, ¿no? Claro. Y esto con los compañeros varones pues ha ido cambiando. O sea, yo sí noto ahí un cambio, ¿no? O Sí. sea, de que al principio éramos como unas 10 compañeras locas ahí haciendo quién sabe qué, a hacer 30 y entonces quizá ya les daba miedo, ¿no? Ver a 30 mujeres ahí organizadas y luego, o sea, como la institución no te respondía con las denuncias, pues empezaron a hacer las denuncias públicas, Ya. ¿no? Y entonces ya había también esa como de, pues empezamos a escrachar a los compañeros por violadores, por acosadores, por golpeadores, por un montón de cosas, también a los profesores, ¿no? Porque pues si la institución no te daba una respuesta, era bueno, va, entonces nosotras vamos a decirle a la comunidad que este señor, que este compañero hace este tipo de cosas, ¿no? Entonces creo que eso también los hizo tener miedo. Claro. Y creo que dejaron de hacer públicas sus violencias, creo que dejaron en algunos momentos de callarnos en el salón de clases, porque es esto de que comenta Caro, ¿no? De que nos hacen sentir como invitadas. Yo no lo había pensado en esos términos, pero es cierto, ¿no? O sea, las primeras semanas de clase las compañeras nunca toman la palabra. Claro. Sino justo la visibilización de las violencias, pues en algunos casos quizá genera conciencia a lo mejor, o a lo mejor miedo, ¿no? Miedo y Pero al rechazo, final del ¿no? día- Porque al final el miedo también es rechazo. Vamos a hacer una pausa. Necesitamos hacer una pausa rapidísimo. Estamos en Espacio Diverso. Estamos hablando sobre violencia y discriminación en las universidades. No le cambien y vamos a regresar a seguir hablando sobre esto. Ahorita nos vemos. ¿Qué tal? Estamos de vuelta aquí en Espacio Diverso y estamos hablando sobre violencia, discriminación en las universidades. Estamos grabando en las instalaciones del COPRED en coproducción con Justicia TV. Y pues estábamos justo con Marina platicando sobre cómo suceden estas violencias, estas prácticas ya normalizadas y que de pronto pues pareciera que nos hemos vuelto delicadas, ¿no? Que ya no aguantamos nada, que ya no se puede decir nada frente a nosotras porque fácilmente nos ofendemos. ¿Cómo viven esto en el día a día? O sea, preguntaba por los compañeros precisamente por esto, ¿no? O sea, esta cuestión de pronto de que ahora vemos que los profesores, los compañeros, las autoridades universitarias es como, ay, bueno, pues es que ya no voy a decir nada porque luego se ofenden estas feministas. ¿Cómo lo ves, Carolina? Pues pienso que hay una desnaturalización, ¿no? de esas violencias. O sea, incluso requiere como una autorreflexión de nuestra propia forma de habitar el mundo, ¿no? Como mujeres, como feministas, en mi caso como lesbiana. Creo que
aparece frente a nosotros dimensiones que antes no existían, ¿no? O sea, yo recuerdo haber tomado clases con los mismos profesores por los últimos 12 años, porque pues todos mis estudios son en la misma disciplina. Y llevan repitiendo los mismos chistes estos 12 años, ¿no? Solo que antes no me sentía personalmente ofendida por ellos, Claro. ¿no? Sino a raíz justo de estos procesos políticos, de poder conversar con otras compañeras, de tener como esta desnaturalización, ¿no? de estas formas tan sutiles a veces como de ejercer las violencias, entonces es que ya puedo identificar, ¿no? Como en estas bromas, en estos comentarios misóginos, incluso las propias actividades de los compañeros, ¿no? Y entonces, claro, pareciera que las que somos delicadas o las que somos quisquillosas somos nosotras, ¿no? Pero me parece más bien que nosotras estamos tomando en nuestras manos la responsabilidad de mantenernos a salvo nosotras mismas, y ellos lo que están haciendo es quedarse rezagados en esa toma de responsabilidad, ¿no? Como perpetradores. Entonces, no sé si tiene que ver solo con un cambio en la narrativa. Creo que de nuestra parte como mujeres en las universidades tiene que ver con un reposicionamiento político, ¿no? Claro. No solo narrativo. Claro, porque además justo esto, ¿cómo te impide al final del día formalizar, no sé si sea la palabra adecuada, pero formalizar una denuncia? ¿No? O sea, cuando tú sabes que todo el ambiente te está catalogando como generación de cristal, como la feminista hipersensible, como una mujer que no tiene buen humor, ¿no? Es que de pronto vienen esos comentarios, ¿no? Ay, es que ya no tienen humor, ya no se puede hacer ningún chiste. Pues no, sobre nosotras no, ¿no? Tengan mejor humor, sean más inventivos, ¿no? Más creativos. Pero justo ¿cómo te puede inhibir hasta para alzar la voz, de pronto decir, eso no me gusta? No sé, en tu experiencia, ¿crees que esto ha tenido impactos en esta visibilización? Pues yo creo que al menos lo que me ha dado la experiencia es como poder decidir qué batallas sí dar y cuáles no, ¿no? Porque justamente estar todo el tiempo en estos espacios expuesta a tanta misoginia se vuelve un desgaste que es pues insufrible, ¿no? En algún punto el desgaste o los costos a nivel emocional son pues muchos, ¿no? Entonces, al menos a mí lo que me ha funcionado es decidir con quienes sí merece la pena entablar alguna clase de diálogo para señalar las violencias y con quienes ya no, ¿no? Sobre todo cuando hay un ejercicio de poder así tan grande como mi calificación depende de, y sale el profesor a decir como, ay, espero que las feministas no se ofendan por esto. Y entonces todos voltean a verte como si tu responsabilidad fuera ponerte a discutir con el profesor misógino de 80,000 años. O sea, y entonces es como, no, o sea, no quiero discutir con él, no le voy a decir nada, ya, ¿no? Después cuando salga en un tendedero, justamente, ¿no? Pues tal es un misógino por... Claro. Creo que más o menos por ahí. Qué desgastante estar discutiendo todo el tiempo y estar siendo siempre quien tiene que estar poniendo el punto, ¿no? Oigan, es que eso no se dice, siempre eres como la feminista incómoda. Aunque yo siempre digo, bueno, pues en las comidas familiares, en estos espacios donde podemos ser las nietas, las amigas, las hijas, todo incómodas, pues yo creo que hay que hacerlo, ¿no? Pero también es muy cansado de pronto estar educando todo el tiempo, ¿no? ¿Querías decir algo? No, nada, solo creo que justamente es una responsabilidad compartida, ¿no? O sea, tanto de nuestra parte poder como enunciar y visibilizar estos comentarios, estas violencias, pero también en algún punto ya deja de ser nuestra responsabilidad, ¿no? Es nuestra responsabilidad educar, ¿no? Es que ese es el tema de pronto. Explícame, ¿no? Valeria, ¿tú cómo ves esta cuestión justo de la inhibición? En tu experiencia, tus compañeras, tú misma, si tienes alguna experiencia, ¿les ha inhibido de denunciar o de señalar conductas? Sí, porque siento que a veces es como tú misma contra el mundo entero. Entonces eso se vuelve muy difícil de señalar, de denunciar. Y luego te enteras como de los demás casos en la universidad que las han hecho menos,
que las han humillado, que realmente las ignoran. denunciar. Sí, al denunciar. O sea, denuncia en el MP, o sea, denuncia ya formalizada. Ok. Ni siquiera dentro de la UNAM. Ajá. O sea, ya de gobierno, de Ok, sí, sí, justicia. sí. Ujú. Entonces dices, bueno, o sea, ¿qué me puede esperar a mí, no? O sea, si esta chica denunció de una cosa muy fuerte, muy fea, y no le hicieron caso, y el tipo sigue ahí, el tipo sigue tomando clases, dando clases, ¿qué me puede esperar a mí de una denuncia de acoso, de una denuncia de un tipo que anda pasando el pack, algo así, ¿no? Entonces, sí es muy difícil, pero también siento que ha cambiado un poco la situación en estos últimos años, porque como las mismas alumnas se han organizado, las mismas alumnas son las que te apoyan, son las que te cuidan. Ujú. Pues eso es muy importante, ¿no? Y justo era lo que un poco nos decías, ¿no, Marina? Que precisamente ha sido como un esfuerzo colectivo de las colectivas de mujeres que se han organizado, nos contabas, a partir del feminicidio de Lesbi, de manera mucho más robusta, digamos, que ya lo venían haciendo desde antes. Sí, pues eso, creo que, o sea, para mí sí es bien importante historizar, ¿no? Como el feminismo en las universidades no nació ayer, ¿no? Y tiene una historia y tiene Claro. un porqué y ha ido cambiando, como han ido cambiando las violencias que estamos viviendo, ¿no? Y también creo que hay eso, ¿no? Un cambio de violencias y que quizá ahora que todo tiene que ser tan correcto y que ya hay como un discurso, ¿no? Porque esa es la verdad, hay un discurso, ¿no? O sea, la Universidad Nacional tiene un discurso muy claro de género, tiene sus banderas, o sea, justo después igual de, o sea, en el mismo año que lo de Lesbi sacó su campaña con la ONU de He for She, y entonces todo el mundo se tomaba su foto con el cartel, ¿no? Y para nosotros era como, o sea, ¿para qué se toman la foto, no? O sea, si tú sabes que vas a denunciar y el abogado de la facultad se está riendo de tu caso, ¿no? O sea, por ejemplo, ahí en políticas hubo muchos casos, ¿no? De las denuncias estaban archivadas y denuncias fuertes, ¿no? De violencia sexual en prácticas, de violencia sexual en la escuela. O sea, cuando yo entré, la facultad tenía botones de auxilio en los baños y nuestros baños en Polaca son búnkers, o sea, está la puerta hasta arriba y está así por todos lados, ¿no? Hasta el piso, de piso a techo, porque había muchísimas denuncias de acoso sexual en los baños, Wow. ¿no? Entonces se pone eso como una medida de la universidad, pero la facultad no tenía un protocolo de atención, o sea, nadie sabía qué pasaba si sonaban las alarmas. Y de nuevo quienes tuvieron que hacer un protocolo fuimos nosotras, ¿no? Entonces era como, bueno, suena la alarma y la alarma que sea, y nosotras como estudiantes nos salíamos corriendo 5, ¿no? Al baño, a ver en cuál, porque no sabía, o sea, sonaban todas las del edificio. Entonces era como, o sea, si estabas hasta abajo, pues recórrete corriendo los 3 pisos hasta que veas en qué baño sonó la alarma, ¿no? O de abajo hacia arriba. Y ver qué pasaba y, o sea, casi siempre decían como, no, pues es que suena mucho el botón, pero son falsas. Y luego nosotras decíamos, como, o sea, sí había veces que era falso y que llegabas y no había nadie, ¿no? Pero también nos tocó varias veces llegar y que sí estaba pasando algo, ¿no? Y entonces era como de, bueno, ¿y dónde está? Y a ver, entre todas, a ver, correte a ver quién es. Y entonces llega jurídico y no pueden hacer nada porque no es parte de la universidad y entonces solo lo invitan a salir del campus, ¿no? Pero entonces también, o sea, cuando sí es un compañero o un profesor, pues tampoco pasa nada, ¿no? O sea, como... En tu experiencia, las denuncias dentro de estos espacios de la UNAM han mejorado o sea, creo o que no. en los últimos años quizá un poco, ¿no? Pero creo que también viene porque las personas que están ocupando esos puestos están saliendo justo de la universidad y han formado parte del movimiento, Ok. tienen un poco de conciencia y alguna vez les tocó estar Ya. del otro lado, ¿no? Y creo que la atención es mejor. Pero solo la atención, porque en realidad no te resuelven nada, ¿no? O sea, al La menos- resolución, ajá. No, la resolución en la realidad es que no existe. Ok. ¿No? O sea, al menos ya no se burlan de ti cuando vas a poner la denuncia ni te tienen 5 horas esperando en la sala de espera, al menos hay otra atención y creo que eso pues también cambia un poco el cómo se siente quién va a poner la denuncia, ¿no? Y ya no es Claro. tan revictimizante como lo era antes, Ok. pero de todas formas el que la única, o sea, para empezar el protocolo que tenemos no contempla sentencias. ¿No? No contempla como, ah, bueno, estas son las faltas y si están estas faltas, las consecuencias son estas. No contempla, o sea, todo está abierto. Entonces, puede ser que tu violador no tenga ninguna consecuencia de que te violó, o puede ser que solamente lo suspendan un semestre, o puede ser que lo cambien de turno, o puede ser nada, ¿no? Y entonces, pues a ti como mujer que te toca estar investigando qué clases va a meter el tipo que te violó para que entonces no te lo encuentres, cuando eso debería ser algo. ¿No hay medidas de protección? No hay medidas de protección. O sea, lo más que puede pasar es eso, ¿no? Que te lo atrasen un semestre, pero al final te lo vas a topar en una No, optativa, claro, por porque ejemplo. además, exacto, porque además ¿No? pues, Ajá. no vas con un grupo. ¿no? O algo que sea en mi carrera, ¿no? Se protege el agresor. Y entonces, sí, o sea, que vamos a retrasarlo un semestre, pero que nadie sepa quién fue, nadie sabe qué pasó. Entonces, de pronto te toca a ti ser adjunta y lo tienes en la clase, ¿no?
Y ¿sabe qué, profesora? Hay una situación con este compañero. Bueno, pero además está en el campus, de todas Claro, formas. pero por ejemplo, No vayas se en la les clase, no protege quiere decir que no te desde lo toques. coordinaciones. Entonces, o sea, las profesoras, por ejemplo, mi carrera que es práctica, ¿no? O sea, la mayoría es práctica, nos vamos de práctica de campo hasta 2 meses, ¿no? Y que una profesora no sepa que se va a llevar a un compañero con una denuncia de acoso y de agresión sexual, porque la institución les... Y no porque creo que haya que estigmatizar, ¿no? Sino como decir, No, bueno, claro, pero- este compañero, o sea, tiene esta conducta, ¿no? Sobre todo por eso, porque pasamos 2 meses lejos de nuestras casas con los compañeros, pues es súper grave, ¿no? O sea, incluso que no haya protocolos especiales para este caso de convivencias lejos del campus, Eso, sí. que son larguísimas, Sí. y que a la institución no le preocupe decir, bueno, a ver, o sea, no porque estemos en la carrera nos dicen, es que ustedes se están mentalizando, por eso les pasan esas cosas, porque ustedes están pensando que les va a pasar, y fue como no. O sea, me estoy anticipando a que pase porque justo sé que pasa. No estoy diciendo que me vaya a ir a campo y que mis compañeros me van a violar, pero puede pasar, sé que puede pasar, sé que a la Claro. universidad no le va a importar. Entonces yo quiero que la facultad me diga qué vamos a hacer si pasa. El protocolo de la UNAM contempla estos espacios, que era lo que tú estabas planteando en el bloque anterior, que te decía yo que ahorita íbamos a hablar de eso porque es fundamental. El protocolo contempla estos espacios que no son el campus, pues el salón de clases, No, no los CEU, contempla. no contempla la práctica de campo, no contempla las redes sociales o bueno, No todo lo contempla que sea si el digital. compañero te viola en una fiesta fuera de la universidad, no lo contempla. Te dan un acompañamiento para ir al MP a poner tu denuncia, ¿no? Sí. Pero no puedes presentar una denuncia, por ejemplo, por algún hecho relacionado, o sea, y te lo digo porque tengo conocimiento de un caso de un estudiante de la UNAM que violó a una compañera suya en una fiesta y llegó al tribunal interno, no sé cómo se llama la instancia, un tribunal interno estudiantil, digamos, en donde sí tomaron el caso. Por eso te lo pregunto de manera pues es que expresa porque vuelvo al punto, conozco o sea, ese, pero vaya, no sé. Depende Ajá. de tu facultad. Ok. Porque, o sea, para que llegue a Ok. ese tribunal, primero pasa por pues sí, como por la misma oficina, pero de facultad. Ya. Y si ahí deciden que tu caso no es tan grave o que no tienes las pruebas para llevarlo a lo que sigue, no pasa. Ajá, o sea, por ahí tiene que pasar, digamos, un filtro, por así decirlo. Ajá, y también, por ejemplo, el protocolo contempla agresiones de no más de 1 año de antigüedad. Sí. Y volvemos al punto de la inhibición, ¿no? O sea, alguien que sufrió una violencia, o sea, ¿por qué le estás exigiendo que hable antes de que pase el año, ¿no? Claro. O sea, tú no sabes los procesos, tú no sabes cuánto tiempo le va a tomar. Para empezar, contárselo a alguien más, ¿no? Y después, a alguien de confianza, y después ir a la institución a contar todo lo que pasó para que justo le digan, ay, ¿por qué no viniste antes? Claro. No, ay, ¿qué crees? Ya se te venció, ya llevas 1 año y 1 día de que pasó, ya no procede por legislación universitaria, ¿no? Si quieres, pues hazlo en el MP. Claro. Sí, no, bueno, pues toda esta cuestión de la inhibición, ¿no? Y en tu caso, estás en la UAM, ya te iba a decir otra, en la UACM, en la UAM. ¿Cómo se ha vivido esto con el tema de la inhibición y con el tema de la Pues la UAM tiene la particularidad de que cada unidad de la UAM tiene un protocolo propio, ¿no? Bueno, yo estoy en la UAM de Iztapalapa, llevo ahí los 12, bueno, casi 12 años. Pero en cada unidad, digamos que los protocolos han surgido en distintos momentos, ¿no? Por la necesidad, o se plantea así como necesidad, de las denuncias o los casos que llegaban a la Defensoría de los Derechos Universitarios o a distintas instancias, ¿no? El problema con los protocolos, bueno, hay varios. No quiero decir que no hay gente, mujeres detrás, ¿no? Impulsando y tratando de perfeccionarlos, pero tienen, me parece, algunos problemas, ¿no? Primero, y creo que es como el más importante, que está un poco vinculado con lo que comentabas, es que se contempla que las agresiones se pueden atender en la medida en la que, o sea, a partir de 2 cuestiones. Una, que alguna de las partes involucradas forme parte de la comunidad universitaria como alumno o personal como administrativo, profesores, lo que sea. Y la otra, que las agresiones hayan ocurrido en actividades vinculadas con lo académico, ¿no? Eso implica, sí, por ejemplo, en clases, sí en prácticas, o sea, sí en estos espacios, pero hay actividades académicas que están en el terreno de lo muy borroso, ¿no? O sea, por ejemplo,
una presentación de un libro es una actividad académica, pero es muy común que después de las presentaciones de libros los profesores hagan brindis, ¿no? En restaurantes. Físicamente ese no es un espacio que es un espacio de la universidad. Técnicamente tampoco es una actividad académica porque la actividad es la presentación del libro, pero sí son personas con las que compartes el espacio universitario, profesional y que tienen relaciones de poder sobre ti, ¿no? Y es en esos espacios justamente donde pasan este tipo de cosas, como que alcoholizan compañeras, las violan, abuso sexual, así, hostigamiento, un montón de cosas que están justamente en este terreno de lo borroso, ¿no? Dentro de los protocolos, por un lado. Y por otro, sobre las medidas de protección y de la inhibición de las denuncias, creo que hay una cuestión muy importante, ¿no? Que es que todas, o al menos las mujeres que yo conozco que han presentado denuncias, primero han sufrido procesos de revictimización, ¿no? Es decir, está el protocolo por un lado, pero es muy distinto que esté estipulado que la actuación de la institución debe ser tal o cual, o este es el camino para denunciar. Y otra cosa es que los funcionarios estén en la disposición de poder poner en práctica los protocolos cuando de por medio hay relaciones de amistad, de compañerismo, de trabajo de años, que implican una complicidad donde se protege a los agresores. Entonces, o sea, lo digo por experiencia, en experiencias de amigas, de compañeras que han denunciado, se han enfrentado además de los procesos, o sea, de los eventos de agresión, además a procesos de revictimización, porque el que les recibe la denuncia es el amigo, no sé, de la misma red, del mismo grupo político incluso, ¿no? Entonces hay una revictimización, aunque esté el protocolo, las sanciones dejan mucho que desear, precisamente porque no contemplan retirarlos de dar clases. O sea, los siguen teniendo ahí, las sanciones van desde sancionarlos con quitarles becas, suspenderlos momentáneamente, hacer que pidan disculpas, pero eso no está, o sea, no implica una reparación del daño, ¿no? Sobre todo porque los efectos de las denuncias son a largo plazo. O sea, implica que ya no te invitan a publicar, ¿no? A un libro, por ejemplo. Implica que si vas a meter para un congreso, te bloquean. Implica, o sea, O que sale de ti como problemática, ¿no? No la tengas en tu clase porque es problemática. Entonces, no la metas al se proyecto. te restringen oportunidades laborales y profesionales en todos los niveles por esta cofradía del patriarcado, ¿no? Así, todo en secreto, fuera de lo institucional. Y además las medidas de precaución que contempla el protocolo, al menos de la UAM Iztapalapa, dice que esas medidas de protección terminan cuando hay una resolución de la denuncia, ¿no? Entonces, tú denuncias, te dicen, pues sí, tal profesor te acosó, las sanciones que le vamos a quitar tal beca, y ya todo lo demás te dejan desprotegida, ¿no? Entonces, ahí es donde entran las redes de mujeres a apoyarte. Claro, por supuesto. Tenemos que hacer ahorita una pausa. Discúlpame que te No, no te interrumpa, porque preocupes. lo que estás diciendo es fundamental, pacto patriarcal y cómo justamente estas redes de las que hemos estado platicando que se necesitan crear dentro de los espacios universitarios por las propias alumnas a falta de el acompañamiento y atención han resultado necesarias. Estamos en espacio diverso, no le cambien, estamos hablando sobre violencia y discriminación en las universidades. Ahorita regresamos. Estamos de vuelta aquí en Espacio Diverso. Estamos grabando desde General Prim número 10, las instalaciones del COPRED, en coproducción con Justicia TV. Estamos hablando sobre discriminación y violencia en las universidades y justo estábamos hablando de las problemáticas y la inhibición que existe asociada a estas problemáticas para denunciar, para visibilizar estas prácticas discriminatorias, esta violencia que viven las alumnas dentro de las universidades. Y pues en este último bloque a mí me gustaría que conversáramos sobre, bueno, qué tendrían que hacer las universidades, qué sería lo ideal, cuáles serían las buenas prácticas que podríamos destacar, que conozcan de sus universidades o de otros espacios de institución superior. Valeria. Creo que lo principal sería escuchar a las alumnas. Totalmente, o sea, sin poner ni un pero es que el otro, escucharlas y creerles. Sobre todo eso, o sea, empezar de ahí, empezar a decir, bueno, o sea, este profesor tiene 3 denuncias, 4 denuncias, pues algo debe haber mal, ¿no? O sea, si las chicas están diciendo
que esto está pasando desde hace muchos años, pues hay que creerles, ¿no? O sea, yo creo que desde ahí empezar, también tener mejores protocolos de acompañamiento, porque como decían mis compañeras, o sea, cuando vas a denunciar, no solo quizás es la revictimización de la misma institución, sino también de los propios compañeros. Así de que, no, pues es que, ¿qué te pasó? No, es que pasó esto, pasó el otro, entonces tienes que volver a contar la historia, el trauma, todo lo que te generó. Y quizás deberían poner un poquito más de énfasis en eso, en creerles a las personas, porque, o sea, sí, lo dicen los hombres luego, ¿no? Así de que, ay, es que también hay denuncias falsas, ¿no? Pero, Es lo que te iba a decir, sí. pero pues, ¿cuántas denuncias falsas pueden haber por cada denuncia verdadera, ¿no? Entonces, yo creo que ir por ese lado de creerles a las personas cuando es una situación así, es imprescindible. Sí, sí, eso que dices, ¿no? Me parece importantísimo subrayarlo, esa cuestión de las denuncias falsas. Y se pone luego en los protocolos esa advertencia a las alumnas que quieran destruirle la vida, porque así es como se piensa, ¿no? Destruirle la vida a un compañero o a un profesor con una denuncia, a todas luces falsa, ¿no? Cancelarlo, como dicen. Y realmente, a ver, si estamos hablando de toda esta inhibición, si estamos hablando de todos estos efectos y todos estos impactos y todas estas consecuencias que tiene el decirlo, ya decía Carolina, elegir mis batallas, no me voy a estar peleando porque eso al final del día tiene consecuencias en mí misma, ¿no? Qué estrés, simplemente ya empezando por ahí, estar peleando todo el tiempo. ¿Creen de veras que una alumna va a hacer eso simplemente por quererle destruir la vida a alguien? Me parece que es estar pensando sin entender la dinámica y la gravedad del problema, ¿no? Cuando aparte no le destruyes la vida a nadie, ¿no? O sea, justo en eso es como no hay consecuencias reales para los agresores. No, claro. Y aunque las haya, o sea, es más fácil que... Pensando que fuera falsa, ¿eh? O sea, exacto, ¿no? pensando que fuera falsa, ¿no? Sí. O sea, aunque las hubiera, o sea, es más fácil que yo sea estigmatizada y señalada toda mi vida académica como Así es. la feminista revoltosa y como la que te va a causar problemas a el compañero que no va a ser señalado como un agresor sexual toda su vida, ¿no? O sea, la realidad es que justo por el mismo pacto patriarcal, o sea, esas violencias las olvidan así, ¿no? O sea, por eso tienes a candidatos con denuncias, por eso tienes a legisladores con denuncias, por eso tienes a profesores con denuncias, y es esto, ¿no? O sea, de nada sirve que lo podamos nombrar ahora nosotras si la institución te sigue haciendo callar con su respuesta, ¿no? O sea, y ahí creo que sería eso, ¿no? O sea, ¿qué necesita hacer la institución? Pues dejar de tener miedo a tener consecuencias reales para los agresores, ¿no? O sea, siento que le tienen más miedo a qué va a decir las... Y es porque estamos en una sociedad patriarcal, ¿no? O sea, hay más miedo a que a un hombre le caiga peso y tenga una consecuencia real por sus acciones, a que las mujeres estemos siendo violentadas. Eso no da miedo. Claro. No, eso es lo de todos los días. O sea, ¿qué más da otra alumna acosada? ¿Qué más da otra trabajadora golpeada por su pareja dentro de la escuela? O sea, ¿qué más da? ¿No? O sea, lo importante es no decir que en la UNAM tenemos profesores violadores. Claro, claro, por supuesto. Y seguir con esas dinámicas, ¿no? Porque también a mí me parece importante, además de esas violencias que decíamos en el otro programa, ¿no? Son las violencias que en cierta medida se ha entendido, ¿no? La violencia sexual, el acoso, el quid pro quo por parte de profesores o autoridades académicas. Pero también estas violencias cotidianas, ¿no? Ese maestro que, como decía Carolina, todas las clases echa los chistes, ¿no? O sea, quizá no es una violencia, digamos, sexual, como hace rato decías, de MP, ¿no? Pero es una violencia que todos los días pues simbólica, está, ¿no? Y como dice Caro, o sea, refuerza toda esta lógica. Por supuesto, ¿no? Y que genera estos ambientes hostiles, ¿no? ¿Cómo le hacemos para que eso se entienda que no es menor, que no buscas destruirle la vida a nadie? Porque esa violencia lo que está haciendo es destruirte a ti misma y a todas tus compañeras al estarla escuchando día tras día tras día, y que genera estos impactos en las dinámicas grupales, que esas dinámicas grupales pues al final del día son tu dinámica profesional, porque pues con estas personas vas a convivir muy probablemente en tu desarrollo profesional, ¿no? Entonces, ¿qué otra cosa consideras, Marina, que se necesite hacer desde las universidades? Híjole, es que creo que es mucha chamba interna, no hay mucho ser honestos. O sea, creo que de nada sirve que estén haciendo el circo de que les importa y los 1000 banderines
si realmente no, o sea, justo eso, o sea, los profesores dicen esas cosas porque las capacitaciones que llegan a tener no son capacitaciones reales, ¿no? O sea, se echan el curso en línea y solamente le dan seguir a las diapositivas, al final hay un cuestionario todo X, que la verdad ni dice nada, y ya con eso están capacitados en materia de género, y entonces, pues esto, ¿no? No llegan a concientizar el impacto que tiene que digan chistes en la clase, ¿no? O no sé, o sea, igual como en estas ideas de equidad de género, entonces ahora quieren como que participen, si ya participaron 3 compañeras, ay, es que entonces ahora vamos a hacer que participen 3 de sus compañeros porque no los están dejando hablar, y es como, bro, o sea, ustedes llevan hablando toda la vida, o sea, déjanos hablar un poco, ¿no? O justo eso también de que entonces creen que ahora hay que proteger a los compañeros porque nosotras estamos ya con demasiado poder que nos ha dado la institución, ¿no? Y recuerdo en una ocasión un compañero, un profesor le decía a los compañeros, no, oigan, es que ustedes cómo se sienten con estas opiniones tan radicales de sus compañeros. Estoy muy preocupado, ¿no? Y entonces un compañero le dijo yo me siento bien. Dijo, no te ofende que digan que ustedes las pueden violar en campo. Y dijo, no. A mí no me ofende porque sé que es posible, ¿no? O sea, sé que nosotros podemos hacerles muchas cosas y que nadie les va a creer. Dijo, a mí no me ofende. O sea, yo sé que yo no lo haría, dijo, pero no quiere decir, dijo, yo no tengo la certeza ni siquiera de que mis amigos no lo harían, ¿no? Y entonces como que el profe se sacó mucho de onda porque pues esperaba... Claro, como, no, sí, me siento súper mal porque me están diciendo que soy un potencial agresor, ¿no? Entonces creo que también ahí entra pues esta otra parte, ¿no? De que estamos... o sea, sí creo que principalmente las mujeres. Habrá 1 o 2 compañeros entre toda la institución que quizá conectan un poco y pueden decir, ¿saben qué? Me toca callarme y que hable la compañera, que son los menos. Pero justo, si desde los profesores no hay como una apertura de estos cambios y una verdadera empatía y una comprensión de cuál es el problema, ¿no? O sea, el problema no es que necesites que hablen 3 hombres y 3 mujeres en clase. O sea, la cuestión es que tengas un ambiente que propicie que tus alumnas se sientan en la confianza de hablar, ¿no? Que tus alumnos sepan que lo que van a decir no las vas a interrumpir tú como profesor para decir lo mismo que ya dijeron. O que no vas a decir que es una tontería lo que acaban de decir, que cuando el compañero diga exactamente lo mismo que acaba de decir la compañera, se lo aplaudas al compañero, ¿no? O sea, creo que es eso. Y también esta parte, ¿no? Como de los programas de estudio, o sea, para mí es como bien duro, o sea, cómo quieren hacer su parte de empoderamiento a las científicas, si no nos dejan leer mujeres, ¿no? En nuestra preparación académica, o sea, tienes que pelearte porque haya una mujer, y entonces cuando hay una mujer en el programa es como, ay, bueno, vamos a leer 2 mujeres por eso del feminismo, ¿verdad? Y la actividad de género es como, bueno, gracias. Claro. Y casualmente esas clases no van los compañeros, o los compañeros no leen para esas clases. Yo quiero decir que, por ejemplo, en mi carrera se leen a muchos autores. Entonces, hay muchos autores que no han sido las mejores personas, obviamente, ¿no? Han sido violadores, han sido misóginos, han golpeado a sus parejas. Entonces, cuando se los comentas a los profesores, así que de profesor, esto me incomoda un poquito, la verdad es que a mí no me gustaría estudiar a este autor. Quizás podíamos, o sea, les da sugerencias así de, esta autora mejor, están así, ay, pero ¿por qué? Ay, otras veces vas a empezar con tus cosas, si es un autor como la vaca sagrada, sí. Pero claro, es un violador, o sea, es un misógino. Sí. No, pero es que hay que estudiarlo, no sé qué, o sea, tampoco hay ese tipo de abertura académicamente de que puedas no leer ese tipo de cosas, ¿no? Porque... Claro, sí pasa mucho, ¿no? Que de pronto, y algo que platicábamos también era esta cuestión de los paneles, ¿no? De puros hombres, ¿no? No, sí somos muy feministas o estamos muy metidos en el tema del género, pero siguen habiendo universidades en donde ves paneles de puros hombres, ¿no? Sí. O materias en donde solamente se estudian, como tú dices, se leen en tu carrera, filosofía, letras, ¿no? Letras. A puros hombres o en otras carreras en donde se estudian a puros hombres, no sé cómo sea en psicología. Sí, la mayoría. Puros hombres, ¿no? Igual yo estudié Derecho y pues creo que no estudia ninguna mujer, ¿no? Entonces, de pronto, ¿cómo esto pues también impacta, ¿no? Pues yo coincido en que, o sea, sí, hay como esta institucionalización de la visión androcéntrica, ¿no? No solo en los contenidos, sino en las maneras, ¿no? De pues, las pedagogías que se llevan a cabo. Me parece que en este momento, al menos en la UAM, las soluciones que se están dando tienen que ver con 2 vertientes, ¿no? Una, que es esta como sensibilización
a partir de cursos y cuestiones por el estilo, que tiene que ver con dar información, ¿no? Y la otra es incorporar materias relacionadas con la violencia de género en los planes y programas de estudios. A mí me parece que no estoy tan segura de que solo promover el conocimiento de la información sea suficiente para cambiar una problemática histórica y cultural tan enraizada como la misoginia, como el machismo, ¿no? Sé que es una beta y es como la apuesta institucional, pero también creo que hay otras cuestiones. Por ejemplo, a mí me gustaría hablar del papel de los sindicatos, ¿no? Dentro de las universidades y sobre todo en lo que tiene que ver con las denuncias de violencia por cuestión de género. Porque muchas de estas acusaciones de que puede haber denuncias falsas y que se puede ver afectados los contratos colectivos de trabajo y todo esto vienen de los sindicatos que están siendo cómplices y están protegiendo a los agresores, profesores, administrativos, jardineros, o sea, como en general a los hombres que están ejerciendo violencias dentro de las universidades, ¿no? Entonces, primero, pues eso requiere una voluntad institucional para poder negociar de parte de las autoridades de las universidades con los sindicatos para encontrar una manera, ¿no? Y encontrar una voluntad política de dejar de institucionalizar la complicidad, ¿no? Creo que eso es importante. Y por otro lado, también extender las medidas de protección, o sea, entender como la profundidad y el alcance que tienen las violencias, sobre todo en razón de género, para que estos protocolos no solo contemplen mantener seguras a las denunciantes, pues en el periodo que dura la denuncia, ¿no? Sino al menos hasta que salgan de pues de la institución. Sí, va a seguir el agresor. Sí, si va a seguir ahí, va a seguir dando clases, lo vas a tener que encontrar en algún momento, ¿no? Entonces, creo que requeriría como una visión más integral de la problemática, que no cayera solo en promover la cultura de la denuncia, ¿no? Sino encontrar qué es lo que está generando esta cifra negra, ¿no? De mujeres que no denuncian, ¿no? O sea, alumnas, profesoras, administrativas que están experimentando violencias, pero no llega ni con todo y protocolos las denuncias, ¿no? Creo que eso también me parece como un punto importante. No, fundamental, fundamental. Y qué bueno que retomaste ese tema de las medidas de protección que había quedado un poco trunco ahí con la pausa anterior, porque justo, ¿no? Es precisamente una de las vías pues más importantes para generar seguridad para quien denuncia, ¿no? O sea, saber que tú puedes ir a denunciar y que vas a estar protegida y que de alguna manera pues, no te va a pasar nada, por lo menos dentro de la propia universidad cuando tú señalas a tu agresor, ¿no? Y eso es una medida muy importante. Pues a mí me gustaría retomar lo que han dicho, el tema del escuchar y el acompañamiento, me parece que eso es fundamental. El tema de concientizar, sensibilizar más que capacitar con esos, de pronto, estas vías tan, pues que de pronto parece que no permean, ¿no? Realmente. El tema de los sindicatos, el tema de medidas de protección, la no complicidad y protección de los agresores, la no revictimización y por supuesto que haya una real convicción por parte de las universidades, de las instituciones, de quienes las encabezan, de hacer un cambio, no de poner un parche, sino de que realmente esto sea un cambio que permee en todas las áreas de la universidad, en las materias, en el profesorado, en el personal administrativo, en el personal sindicalizado, en el personal, etcétera, en el alumnado y pues también al final del día en las personas que vamos a las universidades para la presentación de un libro, para una biblioteca, etcétera. Entonces, a mí me parece que sin esta convicción, ¿no?, de que no es una moda, de que no es algo que, ay, pues tienes que hacer, ¿no? O sea, que realmente haya entendimiento de que es algo que tiene que estar en todas las áreas de las universidades. Pues yo les quiero agradecer mucho, Valeria, Marina, Carolina, por su tiempo, por habernos platicado sobre sus experiencias en las universidades. Creo que nos faltaron muchas cosas que hablar, pero bueno, pues esperemos podamos hacer una segunda parte de este programa para que podamos abordar aquello que se quedó pendiente. Y bueno, pues esto fue Espacio Diverso. Nos vemos a la próxima y muchísimas gracias por habernos acompañado.